Bienvenidos a todos los presentes a nuestro nuevo Meet the Expert del Lymphoma Experience. Esta vez estamos con la doctora María José Calasanz, directora del Laboratorio de Neoplasias Hematológicas y codirectora científica del Centro de Investigación en Medicina Aplicada, ¿eso era? Sí, Eh, de la Universidad de Navarra, en Pamplona. eh, Vasta experiencia en diagnóstico genético de todas las neoplasias hematológicas y ha sido muy amable en aceptar nuestra invitación para aterrizarnos un poquito en el diagnóstico genético de los linfomas. Así que estamos con muchas ganas de escucharles y bueno, la pantalla es toda suya, esto no es un escenario, pero vale. vamos, Se ve bien la pantalla, Joaquín. se ve perfecto, así que adelante. Vale, vale, perfecto. Entonces comienzo ya, ¿no sé si? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por esta amabilísima invitación. Siempre es un placer estar con todos vosotros. Bien, el contexto de los linfomas, igual que el contexto de leucemias y de cáncer en general, es este. Desde que el clínico tiene una sospecha de un linfoma, con una historia clínica, el circuito que se activa es enviar muestras a anatomía patológica, fundamentalmente, esto es eh, mandatorio, para hacer una inmunohistoquímica, a veces datos de radiología y a dos laboratorios que son el de inmunofenotipo y el de genética. Este diagnóstico multidisciplinar está, está absolutamente consolidado y las guías actuales, la JUI y el actual ICC 2022, lo vuelven a confirmar. El diagnóstico multidisciplinar es esencial y la genética cada vez juega un papel más relevante. Con todos los informes se emite un informe común y el informe que va a recibir el clínico estará integrado. Los datos de anatomía patológica y los datos de genética para el manejo clínico del paciente. Hoy lo que podemos hablar es de esto, la genética. ¿Qué podemos hacer de diagnóstico genético en linfomas? Os voy a contar además cómo están evolucionando las técnicas. Nosotros en nuestro laboratorio desde el principio hemos apostado también por un diagnóstico integrado, un diagnóstico genético integrado. Cuando recibimos la muestra de linfoma, disponemos de las técnicas clásicas de citogenética, cariotipo, muy utilizado el FISH en linfomas, pero también las pruebas de biología molecular. A veces haremos PCR, a veces clonalidad, secuenciación, análisis de mutaciones o quizás paneles de mutaciones. Este diagnóstico genético integrado me permite usar el uso racional de las técnicas. Vamos a utilizar las técnicas necesarias dependiendo de la patología que recibimos. Sabemos, y esto los que me han escuchado lo pongo siempre porque es esencial, que si hacemos diagnóstico genético es porque hay una actitud terapéutica a nivel diagnóstico, de alteraciones específicas de un diagnóstico. Vamos a ver ejemplos muy concretos, folicular, manto, etcétera, porque determinadas alteraciones confieren un valor pronóstico, ¿vale? Lo cual hará que el clínico adapte la terapia al riesgo, porque cada vez hay más dianas terapéuticas y necesitamos evaluar el marcador en cuestión para dar o no esa terapia dirigida. Vamos, como en todo el cáncer en general, hacia medicina de precisión. Y si además el diagnóstico lo hacemos en varios momentos de la enfermedad, nos permitirá evaluar la enfermedad mínima residual o evolución clonal. Y no nos olvidemos de que cada vez en leucemias, en hematología en general y linfomas, estamos descubriendo genes de predisposición. Por tanto, esto es un escenario muy global y veremos en cada tipo de linfoma qué aporta la genética. ¿Tiene importancia el diagnóstico genético? Sí, claro que sí, en linfomas.
aunque sabemos que los linfomas son clínica y genéticamente muy heterogéneos. Solamente, ya habéis visto en las clasificaciones actuales, hay más de 60 subtipos diferentes de linfomas. Yo no me lo sé, espero que alguien se lo sepa. Indolentes, agresivos, etcétera. Hay una serie, una distribución concreta, conocida de linfomas fundamentalmente B, más infrecuentes los Ts, y comento que en esta charla excluyo la linfática crónica. Ya he quedado con el doctor Joaquín que haremos una sesión especial de linfática crónica. Hablaré del resto de linfomas. El diagnóstico genético de linfomas creo firmemente, yo, que contribuye y enriquece al diagnóstico de los linfomas y cada vez más puede ayudar a la estratificación de riesgo y manejo clínico. Soy consciente de que hoy en muchos sitios, en muchos países o en determinados centros, el diagnóstico de los linfomas recae sobre todo en criterios histológicos, en AP, con todavía pocas entidades definidas por criterios genéticos. Pero esto tiene que cambiar y os voy a enseñar los nuevos datos. Fijaros, hace 20 años de los linfomas, genéticamente hablando, solamente comentábamos cosas de este tipo. Hay una serie de translocaciones, de reordenamientos entre determinados cromosomas. La 11-14 para el mancho, 14-18, la 8-14, etc. Y poco más. Teníamos una serie de reordenamientos o translocaciones que íbamos midiendo. Hoy y con las nuevas guías presentadas, conocemos muchísimo más a fondo la patología, la patogénesis molecular de los linfomas, tanto Bs como Ts. Ya no hablamos solo de translocaciones, sino de numerosos genes que pueden estar reordenados o también mutados. Es decir, el escenario genético de los linfomas, tanto B como T, está cada vez más conocido. Otra cosa es qué usamos de todo esto. Lo iré explorando a lo largo de la charla. A mí me gusta siempre situar en un contexto histórico. Todo en la genética de los linfomas empezó así. La doctora Zeg, en el año 1976, descubre la translocación 8-14 en los linfomas Burkitt. Esto fue la primera vez, con este tipo de bandas. Bueno, pasaron del 76 al 82 hasta que se describió que esta alteración 8-14 reordenaba dos genes. En el 8, el cromosoma MIC, el gen MIC, y en el 14, el gen IGH, cadena pesada de las inmunoglobulinas, y se translocaban y se formaba la IGH-MIC. Bien, esto fue de tal repercusión que ya en las guías, en la primera JUD del 2010, se dijo que la prueba estándar para un diagnóstico de linfoma Burkitt debería ser la presencia de la translocación 8-14 o sus variantes, o lo que es lo mismo, el reordenamiento MIC, es decir, MIC se reordena con el cromosoma 14. A partir de este momento, el análisis genético, se dijo, debería formar parte de las pruebas diagnósticas de apoyo a la patología en linfomas, siempre que sea posible. Esto ya se dijo en el año 2000. Pues bien, esta implementación de la genética, desde luego, no ha sido nada homogénea, pero el mensaje estaba bien claro. A partir de ese momento, desde la primera descripción de la 8-14, se describieron otras translocaciones. La 8-14 de Burkitt o sus variantes, pero también se describió la 14-18 en el linfoma folicular, también se describió la 11-14 en el linfoma del manto. De tal manera que quedaban estas patologías descritas por una alteración cromosómica, en este caso una translocación. Y efectivamente, la mayoría de los Burkitt, manto o folicular, son MIC positivos en inmunohistoquímica porque tiene la 8-14 o sus variantes, kappa lambda. El manto es ciclina D1, BCL1 positivo porque tiene la translocación 11-14 y la folicular es BCL2 positivo porque tiene la 14-18 o también
con sus variantes. Tengo que decirles que estos tres principales linfomas, siendo Burkitt puede ser MYC negativo, siendo Manto puede ser ciclina D1 negativo y siendo folicular puede ser BCL2 negativo, porque hay otros mecanismos alternativos que vamos a describir, aunque como ven, la mayoría son clásicos. Un comentario más de clase de genética. En linfomas, como vemos, entonces hay translocaciones. ¿Pero qué tipo de translocaciones o qué tipo de reordenamiento se dan? Pues, a diferencia de lo que todos conocemos, por ejemplo, en la BCR-ABL, de la translocación 922, la amiloide crónica, se rompe el gen BCR, se rompe el gen ABL y se intercambian. Y se genera un gen de fusión, un trocito de BCR y un trocito de ABL. Esto es un gen de fusión. Parte como consecuencia de la translocación. Pues bien, en linfomas es muy interesante que no se rompe un gen, no se parte un gen. La cadena pesada de las inmunoglobulinas, el gen IgH, o la capa o la lambda, que están en los cromosomas 2 y 22 respectivamente, se rompen y se intercambian con un gen completo, el MYC. Es decir, como consecuencia de la translocación, el gen completo MYC se pone bajo las órdenes de un enhancer, de un gen muy activo. Con lo cual, como consecuencia de la translocación, MYC se sobreexpresa. Entonces, se intercambian, es una translocación, pero un gen completo se pone bajo las órdenes de las cadenas pesadas o ligeras de las inmunoglobulinas. Mecanismos de esta sobreexpresión aberrante tenemos lo que les he comentado, tanto en los BES, manto folicular, etcétera, como en los TES. Y ejemplos de fusión en linfomas tenemos, por ejemplo, los característicos de los linfomas. MALT, aquí sí que hay gen de fusión, aquí no interviene IgH, ¿vale? Son dos genes que se rompen y dos trocitos que se intercambian, un gen de fusión. Esto es interesante. De tal manera que ahora el genetista y el patólogo están observando el mismo fenómeno. El patólogo quiere ver en un folicular si hay sobreexpresión BCL2 como consecuencia para un genetista de la translocación 14-18. ¿Vale? O que reordena los genes BCL2 y GH. El patólogo quiere ver si hay reordenamiento MYC, sobreexpresión MYC. Perfecto. El genetista sabe que hay sobreexpresión porque hay una translocación 8-14. MYC se sobreexpresa como consecuencia de la translocación. Como ven, entonces hablamos el distinto idioma para reflejar el mismo fenómeno, un reordenamiento. BCL2, MYC, ciclina D1, MAL, PAX, translocaciones. Para detectar todos estos marcadores, nosotros usamos la técnica de hibridación in situ con fluorescencia. Es la técnica más usada para el diagnóstico genético de translocaciones en linfoma. Podemos hacer las que les he comentado, de folicular, de Burkitt, de MALT, de otros. La FIS, hibridación in situ con fluorescencia. Siempre que tenga translocaciones, podré también medir reordenamientos a nivel molecular, pero no es lo común, como veremos después. Entonces, curiosidades o variantes de lo que les he comentado. El linfoma folicular, por ejemplo, lo que estamos buscando es la sobreexpresión de BCL2 o la translocación 14-18. Perfecto. Pero hay un grupo, por cierto, no es específica la 14-18 de folicular, porque también lo vemos en parte de los linfomas difusos o también en la parte de la linfática crónica. Pero hay un grupo de linfomas foliculares que son BCL2 negativos, no tienen la translocación 14-18 y por tanto no sobreexpresan BCL2. Aquí lo que habría que mirar es si sobreexpresan BCL6 como consecuencia de una translocación entre los cromosomas 3 y 14, donde está el gen BCL6. Con lo cual, si BCL2 es negativo, intentemos, en esa pequeña proporción, ver si BCL6 está
reordenado. O una nueva entidad, un nuevo marcador que acaba de ser presentado en las nuevas ICC y WHO del 2022. Atención a los foliculares que puedan ser, que haya que hacer un diagnóstico diferencial con difuso de células grandes o no. Si BCL2 es negativo y CD10 es negativo, está recomendado hacer un FIS adicional para ver el gen IRF4. ¿De acuerdo? Porque solo así discriminaremos este tipo de entidad. Nuevos marcadores. Más cosas. El linfoma del manto. El linfoma del manto, la mayoría es translocación 11-14, sobreexpresión de BCL1, con FIS, ¿vale? Es un linfoma más agresivo y, por tanto, hay que ajustar mejor el tratamiento. A veces nos encontramos con linfáticas crónicas atípicas que nos mandan para curso indolente y hacemos el cariotipo y vemos una translocación 11-14. Eso no es una linfática crónica, es un linfoma del manto no nodal de curso indolente. Atención a ese tipo de hallazgos. Y de hecho, los linfomas no nodales, que son de mejor pronóstico en manto no nodales respecto a los nodales, hay un marcador hoy que es perfecto para discriminarlos, que es la inmunohistoquímica de SOX11. Si SOX11 es positivo, estamos ante un manto convencional, no mutado, no ha pasado cetro germinal, versus si es SOX negativo, es un no nodal de curso, como ven, claramente más indolente y seguimos, si requiere entonces quizás un no tratamiento o esperar, o un tratamiento más ajustado. Como ven entonces, manto hay que discriminar entre nodal y no nodal. Tenemos SOX11, una inmunohistoquímica sencilla para diferenciarlo. Y después también hay linfomas del manto que son ciclina D1 negativo. No tienen la translocación 11-14, lo mismo que pasaba con el folicular. En estos casos lo que se hace es, lo que hay descrito es que lo que tienen es reordenamientos de ciclina D2. Por tanto, ante un manto negativo para ciclina D1, intentar ciclina D2 en plan secuencial. Con FIS suficiente. El Burkitt, características. Ya hemos dicho que tiene la translocación 8-14, la clásica que es la MIC-IGH, pero también hay variantes que es la 2-8, MIC-kappa o la 8-22, MIC-lambda. Todos sobreexpresan MIC y esto es lo importante. Se puede hacer con un FIS sin problema, pero tenemos, igual que en las otras entidades, Burkitt, con su patología, su morfología de cielo estrellado, etcétera, etcétera, que son ciclina D1 negativo. Pues bien, está ya más que descrito que en este grupo de Burkitt-like, o sea, 8 MIC negativo, hay que intentar observar y medir alteraciones del cromosoma 11, también con FIS, porque son los que están frecuentemente alterados en este tipo de entidad, el MIC-like, ciclina de 8-14, MIC negativo. ¿Vale? O sea, como ven, la mayoría son clásicos, pero cuando observemos negativo ante una morfología clara, los genetistas tenemos que movernos hacia uno u otro marcador. Les he explicado los tres más fundamentales. Tenemos más genética en linfomas B. Por ejemplo, el de zona marginal. Si yo llego a un esplérico de marginal, yo lo que sé que tengo que hacer es cariotipo y FIS. ¿FIS para quién? Para reordenamientos 7Q. Esto está ya más que definido. Otro muy relevante, los de zona marginal extranodal tipo MALT. Aquí hay 1, 2, 3 translocaciones
que debo testar. La 1118, que reordena apico malt 1. La 1418, fíjense, no es la de folicular, es IgH malt 1. Y la 114, BCL10 IgH. Dependiendo del tipo de linfoma MALT, gástrico pulmonar, ocular, pulmonar, tendremos uno u otro marcador. Atención porque la 1418 que les he explicado es cromosómicamente idéntica a la del folicular, pero son otros los genes que se reordenan. Por eso yo puedo hacer un BCL2 o un MALT con FIS para discriminarlo. Y entonces sabré si estamos ante esta entidad. ¿Vale? Bien. Linfoma difuso, todo un mundo. Hay dos pruebas, el más frecuente, que hay que hacer en el linfoma difuso. El primero, el que se decidió con perfiles de expresión, determinar el origen, la célula de origen, si es activado o centro germinal, porque tiene implicaciones pronósticas clarísimas. Entonces, no hacemos perfiles de expresión. Ya hay un protocolo en los laboratorios de patología, un algoritmo para discriminar si estamos ante un activado o centro germinal. El activado es claramente de peor pronóstico. Por tanto, lo primero que hay que hacer en un difuso es germinal versus centro germinal versus activado. Aquí el genetista todavía no ha entrado, pero sí entra aquí. En los difusos, desde que la clasificación ya la anterior, la 17, denominó una nueva categoría de alto grado con reordenamientos MIC, BCL2 y o BCL6, es decir, los linfomas doble o triple hit, es imprescindible que en todos esos linfomas de morfología, de inmunohistoquímica, de histopatología intermedia entre difusos o Burkitt, etcétera, hay que hacer la evaluación de FIS-MIC, de FIS-BCL2 o de FIS-BCL6 para determinar si estamos ante un doble MIC-BCL2, MIC-BCL6 o triple MIC-BCL2 y BCL6. Estos tres FISes son independientes y son mandatorios para discriminar este tipo de linfomas. En la JU están perfectamente clasificados. O sea, 3 FISes para ver si es doble o triple hit. Tenemos ya decidido y presentado en las últimas guías los algoritmos totalmente claros para discriminar genéticamente estos linfomas de alto grado, doble y triple hit. Necesitamos hacer el FIS de los 3 marcadores para manejo clínico de los pacientes y proporcionar un tratamiento ajustado. De lo último que se ha publicado para esto, junto con las guías, destaco 2 cosas. Primero, los linfomas doble hit o triple hit, si tienen morfología difuso, son de mejor pronóstico que los que tienen morfología Burkitt-like o blastoide. Esto es un dato. Es decir, que con un doble hit hay que también mirar la morfología, la histopatología. Y 2 cosas. Y otra cosa, los linfomas doble o triple hit, en los cuales MIC, el primer evento, está reordenado, está translocado. ¿Con quién está translocado? Si está translocado con un IgH capa o lambda, es de peor pronóstico que si MIC se transloca, se reordena con un non-IgH, como PAX, o sea, translocaciones de MIC con PAX, con BCL6 e Ícaros. Por tanto, aquí tenemos otro dato. Es decir, los doble y triple hit son de peor pronóstico, pero dependiendo de la morfología o dependiendo del partner, del compañero de la translocación de MIC, podemos ajustar incluso más. Y de los T, ¿qué decimos? De los B ya hemos acabado de FISes y de reordenamientos. ¿Y de los T qué decimos? Pues decimos que en los anaplásticos el marcador que vamos a analizar es el ALK. El ALK, que es
es un reordenamiento, una translocación del gen ALK que está en el cromosoma 2 con el 5, con el 1, con el 3. La translocación 2-5, 1-2 o 2-3, las tres reordenan ALK. Entonces, el FIS, la técnica que hacemos para ver si un paciente con anaplásico tiene reordenamiento, eso es un FIS ALK, para ver si está reordenado. No me importa con quién, si está translocado, no me importa con quién, es que esté translocado. Bien, como todos, hay anaplásicos que son ALK negativos, con lo cual tenemos un reordenamiento en la reserva. La translocación IDF4-DUS-P22 es la prueba que un genetista tendría que hacer ante un anaplásico ALK negativo. Y por último, en el hepatoesplénico de células T también tengo marcadores genéticos, concretamente el isocromosoma 7 o otras variantes, con lo cual con un FIS del cromosoma 7 podría resolverlo. También es frecuente la trisomía 8 y poco más de FISes en los linfomas T. No obstante, y no lo voy a contar, la cosa se avecina muy dura porque cada vez se están describiendo más y más y más marcadores en los linfomas T, ¿vale? Pero estos dos son fáciles y son cómodos para al menos estas dos entidades. Poco que decir de la citogenética en los Hodgkin. Escasamente podemos hacer amplificaciones de REL, del gen REL, que es bastante frecuente. A veces amplificaciones del gen JAK2 y alguna translocación IGH, pero poco. Es decir, que lo más llamativo sería las amplificaciones del gen REL, CD30 positivas, estas células, ¿vale? Poco más. No sé, en la práctica no hacemos nada más. Así que para hacer todo esto, lo que los genetistas necesitamos es recibir las muestras. ¿Quién nos las manda? Vamos a ver. Normalmente, el tipo de muestras que recibimos los genetistas vienen de patología, es decir, ya ha pasado por el laboratorio de patología, por tanto recibimos material parafinado. Trabajamos en contacto, ellos tienen un diagnóstico y nos pueden mandar otro para un diferencial, para completar, etc. ¿Qué recibimos? Material parafinado. ¿Qué les pedimos a los patólogos? Mándame, por favor, o el bloque o dos, que ya te lo devolveremos, por cierto, 2 a 3 portas con cortes de 3 micras. Fijados como lo fijan los patólogos. 2 a 3 portas con cortes de 3 micras fijados es lo que yo necesito para hacer un FIS. ¿Vale? Si además me manda cariotipo, muestra fresca, no parafinada, podría hacer un cariotipo. Los cariotipos de linfomas también son interesantes. ¿Vale? Luego, aparte, podré hacer, como veremos, pruebas moleculares, pero ahora de momento estamos centrando en el FISH. El diagnóstico de linfomas, esto demuestra que recae todavía fundamentalmente en el patólogo, pero el patólogo cada vez más está en contacto con el genetista para completar los análisis. Lo que se hace con esas muestras que hemos recibido bien frescas o parafinadas es el cariotipo, pocas veces lo hacemos, pero puede ser interesante, pero lo que hacemos es todo lo que les he contado. Todos esos FISes, según indicación de las translocaciones, y desde luego no olvidar nunca el doble y triple hit en los altos grados. ¿Vale? Luego veremos después qué pruebas moleculares hacemos, que serán translocaciones a nivel molecular, monoclonalidad, mutaciones, etc. A veces el hematólogo hace un estudio de extensión y nos manda médula fresca. Tanto si me manda con heparina, podré hacer todo lo de citogenética. Si me manda para estudios de extensión con EFTA, podré hacer lo de molecular. Pero fundamentalmente, ya les digo, recibimos muestras parafinadas. Y si hay aquí algún genetista, decir que dado que las muestras parafinadas son más difíciles de manejar para hacer un FIS
aunque tenemos protocolos de desparafinación ya muy estandarizados, versus hacer una médula o una sangre, las muestras que utilizamos para todas las translocaciones que les he dicho son de split. Es decir, que quiero ver la 11-14, cojo la sonda BCL1 y que me diga el FIS, ¿está o no está translocado? ¿Está o no está reordenado? No me importa la translocación. Después, en cambio, cuando mandan leucemias, puedo hacer directamente, no, yo quiero mirar si es la translocación 11-14 exactamente. Pues entonces hago la sonda de doble fusión IGH-BCL1. Pero en conjunto, para patología genética y linfomas, sondas de split, reordenamientos. Finalmente, ¿qué pruebas hacemos de molecular en linfomas? 3 cosas. 3. 1, a veces genes de fusión. Las translocaciones que yo he visto con FIS, la 14-18, la 11-14, etcétera, verlo a nivel molecular, como pasa con la 9-22 y la BCR-ABL. Puedo hacerlo. Genes de fusión, puedo hacer una PCR. Una prueba muy solicitada es el origen BOT, reordenamientos IGH o TCR, monoclonalidad BOT. Analizar los picos y ver incluso tanto el diagnóstico como la evolución, ver evolución. Y 3, análisis de mutaciones. ¿Qué mutaciones hacemos en linfomas hoy? Estas 3 pruebas. En primer lugar, los reordenamientos. Aquí tienen una IGH-BCL2, una PCR para ver las 2 zonas, la región, la MBR y la MCR. Son puntos de rotura distintos. Bueno, puede ser PCR positivo. Lo mismo para el BCL1. Puedo decir FIS 11-14 o PCR IGH-BCL1, una banda y ya está. Claro, lógicamente, y todos sabemos que si es positivo para una PCR, podré monitorizar al paciente. Pero es una prueba no 100% válida porque hay muchos falsos negativos. Los genes son muy grandes y puede ser que la PCR no la detecte. Entonces, si es negativo, puede ser un falso negativo. Ahora, eso sí, si es positivo, podré monitorizar al paciente. Los reordenamientos monoclonalidad BOT es una prueba que se hace muy frecuentemente, ver la clonalidad BOT, porque cada paciente presenta reordenamientos específicos y lo hacemos para monoclonalidad B utilizando estos primers o para los reordenamientos T, gamma, beta, etc. Muy útil este tipo de prueba para los casos dudosos y seguimiento a la mínima residual. Un paciente puede debutar con monoclonalidad, pero en el seguimiento cambiar los picos o ser biclonal o policlonal, etc. Es muy importante ver este tipo de evolución. O sea que segunda prueba, monoclonalidad BOT. Por ejemplo, en los linfomas cutáneos, la Asociación Internacional, entre las pruebas que hay que hacer para un linfoma cutáneo es la clonalidad TCR, imprescindible. Un punto de todo el score pronóstico para la monoclonalidad. Recibimos muestras de piel parafinadas. Si es un cesárea recibiríamos sangre periférica, pero habrá que ver si es o no monoclonal. Monoclonalidad T. Esto ya es una prueba esencial y estandarizada. ¿Y qué hay de las mutaciones? Bueno, las mutaciones, como en todas las leucemias, también se están describiendo numerosas alteraciones. Ya les he dicho que cada vez se va llenando más los marcadores moleculares. Bien, en la práctica, ¿qué hacemos? Lo único que está en el libro blanco son la realización de las mutaciones MID88, la L265P y la mutación BRAF, V600E, por varias razones. Porque son diagnósticas de linfoma B linfoplasmocítico, también hay en otro tipo de entidades, en el manto, la linfática, etc. Y porque BRAF está de células peludas, procesos histocitarios, etcétera, etcétera, con nivel de evidencia. Entonces, estas dos
mutaciones son diagnósticas, pero además son predictivas de tratamiento. MID88, respuesta a ibrutinib, BRAF, respuesta a bemurafenib. Incluso en los difusos, la combinación de MID88 con CD79A también son sensibles a ibrutinib. Por tanto, en la práctica, estas dos, en estas situaciones, esenciales. La técnica para utilizar es una PCR aleloespecífica, muy sencilla, porque es una mutación única la que buscamos, esta o esta, estas dos. Evidentemente hay otras mutaciones que van apareciendo, además de la MID y BRAF. Todas estas ya empiezan a tener nombre, como va a quedar grabado, pues van a tener, pero no se están utilizando todavía en la rutina. Y mutaciones con impacto pronóstico. Para diagnóstico me han servido esas. Y pronóstico, no hay mucha... no se utilizan habitualmente. Desde hace mucho tiempo, de hecho desde el 2015, sabemos que con un set de 7 genes, analizar mutaciones de 7 genes, me ayudaría a estratificar a los linfomas foliculares de alto riesgo de progresión. Es decir, pronostica mejor que los actuales scores. Siempre me ha parecido que esta es una prueba muy sencilla, pero no se hace. Pero podemos hacerla, ¿vale? Un set de 7 genes más me va a estratificar a los linfomas foliculares y de hecho ya están en los se llama M7 Flippy, es decir, ya están los scores, pero aquí yo les puedo decir que no, me lo están solicitando. Un dato reciente, tampoco es tan raro. En el manejo del manto hay muchas estrategias diagnósticas, estamos hacia los CAR-T, etc. Pues bien, en el manejo dicen, obligado en los mantos sí o sí hacer mutaciones P53, aparte de lo que hemos hecho, la 1114, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es predictivo de no respuesta a la quimioterapia estándar y dice, tanto en el diagnóstico como en la recaída, lleve al paciente a ensayos clínicos porque no va a responder. Tenemos ya muchos delante. P53 entra a parte de linfoma del manto. ¿Qué decir de las mutaciones en difusos? Esto es una locura, porque con perfiles de expresión y con perfiles genómicos se están describiendo hasta 7 grupos de linfomas difusos caracterizados genéticamente. Fíjense, por ejemplo, este grupo de linfoma difuso tiene MID88 y CD79 mutados. Esta es la supervivencia y todas estas terapias para él. O esta, MID negativo, EZ2, Big Translocation, todas estas. ¿Se dan cuenta el nivel de precisión? Bueno, pues esto técnicamente se puede hacer. Les animo a que vayan entrando en esta dinámica de linfoma difuso, grupo de mutación, sabemos el pronóstico y las terapias a las que puede optar el paciente, BTKs, etc. Así que a nivel pronóstico, ya les he dicho que en el manto P53 ha entrado con fuerza y hay otras muchas, las de folicular, ya les he dicho que esas 7 no se están empleando, P53 hay que hacerlo y otras, pero no se están utilizando en la práctica. Y las mutaciones, impacto en el tratamiento, ¿qué hay de esto en los linfomas? Pues miren, todas las mutaciones, todos los pacientes que estén tratados con un BTK, con un ibrutinib, un inhibidor BTK, hay que saber que si deja de responder o responden mal, hay 2 mutaciones, las mutaciones BTK y PCTG2, que confieren resistencia. Por tanto, si un paciente no responde, obligado para el genetista a hacer estas mutaciones.
Todos los pacientes que se estén, lo mismo, de macroglobulinemia, que se estén tratando, o los difusos, con ibrutinib, MID 88 se mide, pero importante, las mutaciones del CXCR4 modulan la respuesta. Fíjense que hay una situación de mejor respuesta que otras. ¿Y de qué depende? La combinación de mejor respuesta es 1088 mutados y CXCR4 no mutado. Son los que mejor responden a ibrutinib. Como ven, entonces, mutaciones y respuesta a fármacos. Todos los pacientes que estén tratados con venetoclax sabemos que si no responden se puede deber a mutaciones BCL2, del gen BCL2. Por tanto, aquí tenemos también un marcador para interpretar la no respuesta. Y cada vez están apareciendo más mutaciones con fármacos dirigidos. Por ejemplo, les informo solo de una. El linfoma folicular, si el paciente tiene mutaciones del gen EZH2, ya hay un fármaco aprobado, el tazomestostat, que ya se puede aplicar. O sea, que aquí tienen en el algoritmo de tratamiento, si tiene mutación EZH2, tratamiento dirigido. Así que las mutaciones en linfomas están teniendo bastante impacto en el tratamiento. Ya hemos visto como respuesta a inhibidores BTK, MID88 y CXCR4. Hemos visto también en los difusos que el CD79 junto con MID88 modulan la respuesta. En manto hay otras. De resistencia, hemos dicho BTK y PCGD2. De resistencia a BTKs, de resistencia a venetoclax y nuevos inhibidores. EZH2 para el folicular, pero tenemos otros. Ven cómo se va llenando el puzzle. En resumen, las mutaciones cada vez están más presentes. ¿No sería bueno hacer un panel de linfomas que midiera muchas mutaciones a la vez, igual que en todas las leucemias, paneles de NGS? No hay consenso, no hay uso homogéneo, ni siquiera sabemos si hacer uno de BES, uno de TES, uno mezclado, porque todavía están describiéndose nuevos marcadores. Información de momento, o sea, falta madurez también, ¿no? Aunque estas nuevas guías han dado un gran impulso. Aquí tenemos una opción de un panel de genes para linfomas o otro, un panel propuesto para linfomas B y T. Bueno, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Otra cosa es que ustedes lo necesiten. Pero desde luego, estos paneles incluyen los genes que se están definiendo relevantes en diagnóstico, pronóstico y tratamiento de linfomas. Yo me iría animando a hacerlos. El momento actual es fascinante porque cada vez tenemos más marcadores, más fármacos, nuevas técnicas, nuevos equipos. Pero en linfomas lo que está ya en la puerta es la biopsia líquida. La biopsia líquida que reproduce con una simple muestra de sangre toda la heterogeneidad espacial y no necesitamos muestra de tejido. En los linfomas no está implementada en la rutina, aunque hay una investigación muy activa. De momento, extrayendo DNA de plasma y extrayendo DNA tumoral circulante, tenemos una información genómica complementaria a la de tejido y en muchos casos estamos viendo que se adelanta la repercusión clínica a un PET o a un TAC. El futuro, bueno, el futuro está aquí. Disponemos de todas las técnicas, tenemos ya las nuevas guías, tenemos ya un artículo que se los recomiendo, que es todo lo que se puede hacer genómicamente con un linfoma y tanto de tejido como de biopsia líquida, extrayendo sangre, extrayendo tejido y haciendo perfiles genómicos, podremos manejar los pacientes adecuadamente. Esto es lo que hay, pero les he dicho que hay ya muchas cosas que sin necesidad de genómica se pueden emplear en los linfomas. Ejemplo, todos los FIS de reordenamientos. Quería agradecerles, espero no haberles machacado mucho y les dejo a mis niños, a los cromosomas que todavía
tienen mucho que decir en los linfomas. Gracias. Invito a la audiencia a que hagan sus preguntas a través del chat. Mientras tanto, yo puedo comenzar con algunas preguntas en estos 10 minutos que nos quedan. Se ha comentado bastante en relación al diagnóstico genético en linfoma difuso de células grandes B, que este nuevo renombramiento de la entidad de los double hits a solamente el reordenamiento MYC con BCL2 y sacando un poquito el BCL6, dado que pareciera ser una entidad más heterogénea en términos del pronóstico y que confiere. ¿Ustedes allá siguen haciendo el BCL6? ¿Están dando algún tipo de connotación en relación a la aparición de eso en los informes? ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros hacemos, una vez que MYC es positivo, hacemos BCL2, si positivo hacemos BCL6 para el triple. Y lo que sí que estamos haciendo es lo que les he comentado, es relacionar el double hit, es más frecuente que el triple, con la histopatología y con el tipo de reordenamiento de translocación de IGH. ¿Vale? Eso sí, porque así modulamos un poco. Y esto es reciente y está incluido en las guías. Excelente. Vi ahí un comentario bien interesante relacionado con este 15 a 20% de pacientes con difuso que tienen positivo la translocación 14-18 del folicular. ¿Eso de alguna forma nos podría decir que esto se trata de un linfoma difuso de células grandes B transformado de un linfoma folicular en relación a las características pronósticas? 14 y 18 me has dicho en el gástrico. No, No. perdona. Que en los difusos existe un porcentaje de pacientes con 14 y Sí, 18 sí, positivos, sí. entonces si eso transfiere el pronóstico o habla de la transformación histológica. Esto no tiene respuesta, Joaquín, sin el contexto clínico. ¿Sabes? Es decir, habría que tener datos de si es un de novo o hay una transformación. O sea, sin el contexto clínico no tiene respuesta. Nosotros solo podemos decir que es positivo, nada más. Porque es indistinguible, genéticamente hablando. Y ¿cómo se llama? Fitch dirigido para hacer la separación de los linfomas foliculares 3A de 3B, que parece algo sumamente interesante. Esa es una duda clínica que siempre tenemos, cómo tratamos a esos pacientes. El 3A nos pone nerviosos a todos. Pues ahora tenemos ese nuevo marcador, el IRF4. Lo hacen de regla en todos los foliculares cuando tienen alto grado. Eso es, eso es. La OMS, en los grados Ahora 3, no básicamente. tenemos, eso es. En BCL2, CD10, tenemos ya el marcador IRF4, que es muy sencillo hacerlo porque es un FISH. ¿Y cómo es el flujo diagnóstico en términos de lo que ustedes hacen? Porque aquí básicamente, como usted dice, la integración diagnóstica es importante. Entonces hay que estar conversando directamente anatomopatólogo con genetista, con citometrista, Eso es, eso es. hacer una reunión, van caso por caso, línea por Y línea. todas las semanas tenemos reunión de casos clínicos con todos los implicados, desde hematólogos, patólogos, genetistas, ¿sabes? Radiólogos si hace falta. Bueno, sí, es esencial, porque el flujo de trabajo, o sea, una cosa es el flujo de trabajo, otra cosa son los organigramas. Lo que de cara a las nuevas clasificaciones, que todavía las estamos, creo, todo el mundo estudiando, pues estamos intentando hacer organigramas, es decir, qué pruebas hay que hacer a la luz de los nuevos datos para cada tipo de linfoma. Yo les he intentado resumir un poquito lo que hacemos, ¿no? Esto por una parte. Pero claro, eso es cosa del genetista. Entonces, a tu pregunta es, el flujo de trabajo es, el genetista no puede hacer nada sin el dato previo del patólogo, nada. ¿Vale? Entonces, es esencial la comunicación. O sea, esencial. Yo tengo esta prueba, pero es que es un pues pero es que yo te digo, es BCL2 negativo. Pues entonces, no, pero es que tiene un patrón claramente. Entonces ya voy a organizar en los foliculares negativos a ver qué hago. Así todo, ¿sabes? No puedo realmente en el laboratorio de genética hacer nada sin una propuesta de diagnóstico probable y de evolución. Seguro, además. O sea, que la comunicación es esencial.
esencial. Y también, fíjate si es esencial que realmente el patólogo cuando emite el informe mete los datos de genética. Y eso ya es lo que nosotros ya hace tiempo que lo hemos intentado, pero eso es lo que hay que hacer. No son compartimentos estancos. Excelente. Lo he puesto en la primera diapositiva o en la segunda. Informe integrado, anatomía patológica y genética. Y en relación a criterios de diagnóstico, puntos de corte o definiciones, ¿están utilizando más guiándose por la WHO o por el ICC? Bueno, esto, vamos a ver, esto es en primer lugar, esto es un error, ¿vale? Pero básicamente esto, bueno, yo no sé de qué equipos de fútbol son allí, esto es como de Real Madrid y Barcelona, ¿no? Vamos a ver, los linfomas, como hay patología de por medio, son más pro-WHO, son patólogos. Los de leucemias, hematólogos de leucemias, como no hay tanta patología de por medio, son más de la ICC. Y de hecho, si se fijan en los autores, patólogos por un lado o los genetistas clásicos por otro, los hematólogos clásicos de leucemias por otro. Para mí es un error, porque además obliga a ver las diferencias y obliga a clasificar según cuál. Es que eso es absurdo. Yo de verdad creo que es un error, pero los linfomas son más WHO, las leucemias son más IC. Excelente. Y bueno, una última pregunta. ¿Están haciendo algún tipo de aplicación o tienen montado ya la biopsia líquida? ¿Y ya están haciendo Sí, algo de eso sí, en relación sí. a diagnóstico, seguimiento, qué sé yo? Compresión de los... a ver, el que un genetista haga biopsia líquida depende de la presión que tenga de sus Hematología. hematólogos, ¿vale? Es decir, nosotros... o sea, técnicamente la podemos hacer, pero no teníamos tanta presión por parte de los hematólogos. Ahora, como bien sabes, con la llegada del doctor Canales, esto se está impulsando un montón. Pero podemos hacerla porque básicamente es ver lo mismo. Quiero ver si hay MID88, pues te lo voy a decir, en vez de en biopsia, te lo voy a hacer en sangre. Voy a extraer el DNA tumoral y voy a darte el resultado. Las limitaciones técnicas de la biopsia líquida son X, son distintas a las de tejido. Hay poco DNA circulante, hay que amplificar, pero bueno, se resuelven. Antes también teníamos la limitación técnica de la parafina, que no se podía hacer FIS, y ahora hacemos sin problema. Se desparafina y ya está. O sea que sí que técnicamente se puede hacer. En Hodgkin también hay estudios bien bonitos de biopsia líquida. Es decir, todo depende de la presión asistencial, porque técnicamente se puede hacer. ¿Y la presión asistencial en este caso está relacionada al seguimiento, a encontrar enfermedades mínimas o algo así? Perdona, no te he oído esto. Sí, que la presión asistencial actual está en relación a seguimiento principalmente, a Es que, enfermedad esa, mínima. es que esa es otra de las ventajas, claro, de la biopsia líquida. Todas las patologías que tengan una masa biopsiable, entonces, claro, ya hacemos en el seguimiento. Pues efectivamente es otra de las grandes bazas de la biopsia líquida. Igual que las leucemias, monitorizar la mínima residual a través del DNA tumoral circulante, porque ya no hay biopsia posible. Excelente. Esperamos que eso funcione, se Sí, desarrolle y sea una maravilla. María José, ha sido una muy linda experiencia. Muchas gracias por tu tiempo. a Hemos vosotros. aprendido y Bueno, si es que no hay más preguntas, creo que lo cerramos aquí y nos vemos en una próxima sesión prometida de leucemia linfocítica crónica y sus vale, alteraciones muy genéticas. bien. Venga, Ok, ya veo a Yane. Hasta luego a todos. chao, chao.